Ahí sí. Entonces el día lunes quedamos en ver lo que era el tema de la independencia de las trayectorias, donde vimos que una función vectorial o un campo vectorial era independiente de la trayectoria siempre y cuando la integral no dependiera de ninguna de estas. O sea que yo puedo unir A y B, dos puntos cualquiera, con cualquier trayectoria y la integral siempre me va a dar lo mismo. Y en ese caso nosotros decimos que F es un campo de tipo conservativo. ¿Sí? Y vimos que gracias a este campo conservativo yo podía determinar una función que era la función potencial. Y gracias a esta función potencial yo podía determinar directamente el valor de la integral. Y bueno, vimos diferentes pasos que estaban asociados a la diferencial exacta, ¿cierto? Y dimos 3 ejercicios que están acá. Y el primero lo hicimos y habían 2 de tarea. ¿Alguien los hizo? ¿No? ¿Nadie? Bien, vamos a hacer este ejercicio que está acá. Este ejercicio que está acá. ¿Ya? Siguiendo el mismo patrón que teníamos antes. Entonces, recordemos que el que acompaña al de X corresponde al M, el que acompaña al de Y corresponde al N, y el que acompaña al Z, que sería 1, corresponde al P. Entonces, para que esto sea exacta, ¿cierto? Se tienen que cumplir que las derivadas parciales mixtas tienen que ser iguales. O sea, por ejemplo, de M a de Y tiene que ser igual a de N a de X. Si yo derivo el M con respecto a Y, me va a dar coseno de Y, coseno de X. Y si yo derivo el N con respecto a X, perdón, me va a quedar coseno Y, coseno X. Así que esto se cumple. También podía hacer la comparación entre la derivada parcial de M y P. Como P acompaña al de Z y M acompaña al de X, entonces esto al revés. Esto tiene que ser con respecto a Z y esto tiene que ser con respecto a X. De M a de Z es 0 y de P a de X también es 0. Así que también se cumple. Y luego vamos a comparar el N con el P. De la misma forma, este va a ser de Z, pero ahora este es de Y. Y si yo derivo N con respecto a Z, eso me da 0, y si derivo P con respecto a Y, eso también me da 0. Eso significa que esto es de forma exacta. Entonces, una vez que tenemos eso, teníamos que encontrar la función potencial. Entonces, recordemos que la función potencial específicamente es la integral, ¿cierto?, de la expresión M por la diferencial de X. ¿Eso qué significa? Que tengo que integrar el seno de Y por el coseno de X de X. Si se dan cuenta, el seno de Y puede salir de la integral, y la integral del coseno de X es seno de X. Más, y aquí aparecía una función, ¿cierto?, que dependía de las otras dos variables, o sea, dependía de la Y y de la Z. ¿Qué tenía que hacer ahora? Encontrar G. Entonces, para ello, derivaba F con respecto a Y y lo igualaba a N. Entonces, en este caso, de F a Y acá sería la derivada del seno es el coseno de Y, seno de X, ¿cierto? Y eso tendría que ser igual a N, que en este caso, perdón, más, me falta acá derivar G, la derivada de G con respecto a Y, y igualarlo a N, que en este caso es el coseno de Y, seno de X. Entonces, en este caso yo puedo eliminar estos dos, quedando que la derivada de G con respecto a Y es 0. De tal manera que G, ¿cierto?, que es Y de Z, en realidad pasa a ser una función constante que solo depende de Z, ya que la derivada de H con respecto a Y va a ser 0. Entonces ahora mi pega, bueno, entonces esto ahora quedó así, quedó seno de Y, seno de X, más H de Z. Entonces ahora la pega es encontrar este H. Entonces recordemos que lo que tengo que hacer ahora es tomar esta misma F, ¿cierto?, pero ahora derivarla con respecto a Z. Si derivo con respecto a Z, la primera parte me va a dar 0, ¿cierto? Y aquí me va a quedar simplemente, bueno, y esto tiene que ser igual a P. O sea, la derivada de F con respecto a Z simplemente es H' de Z. Y como P vale 1, igualamos a 1. De aquí entonces nos queda que H de Z va a tener que ser Z más una constante. De tal manera entonces que la función f de x, y, z, que es en este caso la función potencial, sería el seno de y, seno de x, más z, más c.
Y ahí tenemos la función potencial. Sin embargo, la pregunta no es asociada a la función potencial, es asociada a integrar de este punto a este punto. Entonces recordemos que para integrar o para realizar esta integral ahora era súper sencillo. Simplemente tomaba la función potencial y lo evaluaba en el punto de arriba, menos, tomo la misma función y ahora la evalúo en el punto de abajo. Entonces, si evalúo, aquí el x vale 0, entonces el y vale 1 y el z vale 1. O sea, me va a quedar seno de 1 por el seno de 0 más 1 menos, aquí no es necesario colocar el c porque se van a ir, f de 1,0,0. Entonces acá me va a quedar seno de 0, seno de 1 más 0. Entonces en este caso el seno de 0 es 0, el seno de 0 es 0 y me queda que esto me da 1. Y ahí encontramos entonces el valor de la integral que estábamos buscando. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? ¿El resto? ¿Alguna duda? ¿Consulta, inquietud, sugerencia, comentario, queja, reclamo? Todo claro, profe. Bien. Y luego tenemos el otro ejercicio, que era este que está acá abajo. ¿Cierto? Aquí hay algo que no va, que es esto que está acá. Eso no. Bueno, el ejercicio dice, evalúe esta integral. Quiero que se den cuenta de algo. Aquí ustedes pueden observar, ¿cierto?, que esto es m, esto es n, y esto es p. Veamos si se cumple todo lo de la derivada mixta. Entonces, voy a derivar m con respecto a y, y voy a derivar n con respecto a x. Y vamos a ver si es que son iguales. Veamos. De m a de y, si derivo m con respecto a y, eso es 0. De n a de x, si derivo n con respecto a x, eso es 0. Así que se cumple la primera. Después tenemos dm a dz igual a dp a dx. Entonces, dm a dz es 0 y dp a dx también es 0. Y luego tenemos dn a dz con respecto a dp a dy. Si derivo n con respecto a z, eso me va a dar y. Y si derivo p con respecto a y, eso me va a dar y. Así que también lo cumple. ¿Ya? Entonces, siguiendo con la misma estructura de recién, entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Bueno, como ya sabemos que es exacta, entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Encontrar la función potencial. Entonces, f sería la integral de m de x. O sea, la integral de x cuadrado de x. Y la integral de x cuadrado es x cubo partido por 3. Más esta constante que sería g de y, z. Derivo f con respecto a x, perdón, con respecto a y, y eso me daría la derivada de g con respecto a y, ya que la derivada de x cubo partido por 3 respecto a y es 0. Y esto se iguala al n, ¿ya? Que es iz. O sea, voy a tener que de g a de y es igual a iz. Entonces g no es más que la integral de y por z de z. De y. Como tengo que integrar y, el z se mantiene, la integral del y es y cuadrado partido por 2, más una constante integración que dependa del z. O sea que esto va a quedar así, va a quedar x cubo partido por 3 más y cuadrado z partido por 2 más h de z. Finalmente derivamos f con respecto a z, el cual nos va a dar, si derivo f con respecto a z, este término se va, aquí me va a quedar y cuadrado partido por 2 más la derivada de h con respecto a z, y esto tiene que ser igual a p, que es y cuadrado partido por 2. Entonces, él se va con él, me queda que h' de z va a ser 0, lo cual implica que h de z en realidad es una constante de integración. Así que, por lo tanto,
Pucha, me faltó uno. Así que, por lo tanto, ¿cierto? La función potencial en este ejercicio va a ser igual a x cubo partido por 3 más y cuadrado z partido por 2 más h de z, que sería una constante. Y ahora quiero la integral. En este caso la integral va desde el 0,00 al 0,34. O sea, aquí me quedaría que la integral va a ser f de 0,34 menos f de 0,00. F de 0,34 significa que el x vale 0, o sea, voy a tener 0 al cubo partido por 3, más 3 al cuadrado por 4 partido por 2, más la constante que no se escribe, menos f de 0,00 que me va a dar 0. Entonces el término se va, ¿cierto? El 4 puedo simplificarlo con el 2, me queda 2, aquí me queda 9, y 9 por 2 son 18. Y ahí encontramos el valor de la integral. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Perfecto. ¿Existirá alguna otra forma de calcular esta integral? La verdad es que sí. ¿Por qué? Porque el enunciado me dice que directamente quiero calcular esta integral triple para a lo largo de un segmento de recta. O sea, otra forma de hacerlo sería encontrando la ecuación de la recta que pasa por el 0, 0, 0 y el 0, 3, 4. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se encontraba la ecuación de la recta en forma vectorial? Recordemos que para hallar la ecuación de la recta en forma vectorial, primero tenía que encontrar un vector v, que era restar un punto con otro. O sea, 0,3,4 menos 0,0,0. Y eso claramente es 0,3,4. Entonces, el x tenía que elegir un punto, que voy a elegirlo ahí como P0. Entonces, colocar x0, que es 0, más 0 por t, que me va a dar 0. Luego tenía el y, que sería el 0 más 3 por t, y luego tenía el z, que sería 0 más 4 por t. Entonces, al tener eso, yo ahora puedo fijarme en esto. Tengo la integral, ¿cierto? Tengo x cuadrado, pero que va a ser 0 al cuadrado, obviamente por 0 por el de x. Tengo y por z, en este caso el y vale 3t y el z vale 4t, por dy. ¿Cómo encuentro dy? Porque puedo diferenciar acá por dy y eso me va a dar 3 dt. O sea, que van a ser 3 dt. Y después viene un más y cuadrado partido por 2, o sea, 9t cuadrado partido por 2. Y eso por el de z. ¿Cómo encuentro el de z? Porque vengo acá y el de z sería 4 dt. Y todo esto, dt. ¿Cómo encuentro los límites de integración? Es ahí el tema. Fíjense que si yo coloco para t igual 0, yo voy a tener x, y, z como 0, 0, 0. ¿Sabe que esto parte del 0? ¿En qué valor termina? Fíjense que cuando t vale 1, tengo el punto 0,3,4. O sea, entre 0 y 1. Entonces aquí me va a quedar integral de 0,1 de 3 por 4, 12, y 12 por 3 son 36 t cuadrado, más, ese se simplifica con él, me queda 18 t cuadrado de t. Entonces ahora me queda integral de 0 a 1 de 36 más 18, 54 t cuadrado de t. O sea, acá tengo 54 por t al cubo partido por 3, evaluado entre 0 y 1, ¿cierto? Si evalúo en 1, simplemente me queda 54 tercios, y eso me da, ¿cuánto es 54 tercios? 18, 3 por 8, 24, 2, 3 por 1, 3, 4, 5. Que llegamos a lo mismo. O sea,
tuve dos formas de hacer un mismo ejercicio. ¿Ya? ¿Se entiende? El profesor lo del límite de 0 a 1, ¿cómo lo hizo? No lo... Fíjate. El punto es 0, 0, 0. Y los parámetros son 0,3t, 4t. Entonces, ¿para qué valor de t te va a dar el 0, 0, 0? 0, ¿o no? Sí, ¿cuánto? Ya, pues ahora tengo el 0,3,4. Y ahí tengo 0, tengo 3t en y y tengo 4t en la z. Entonces, ¿para qué valor de t te va a dar ese punto? Ah, ya, para el 1. Exacto. Por eso los límites de integración son del 0 al 1. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Bien. Bien, vamos a la última clase de cálculo 3. ¿Por qué? Porque el próximo lunes vamos a hacer ejercicios, no vamos a avanzar en materia. ¿Ya? Faltaron muchas más cosas por ver. Por ejemplo, el teorema de Stokes, el teorema de Gauss, las integrales de superficie. Pero pensamos que esto es como lo más necesario para usted, por eso lo vamos a hacer. ¿Ya? Que se llaman los operadores y el teorema de Green. Y esto en teoría es la clase del día de hoy. ¿Ya? ¿Cuáles son los objetivos? Determinar la divergencia y las rotaciones de funciones vectoriales y utilizar el teorema de Green para determinar la integral doble en un campo vectorial. Vamos a definir un operador. ¿Qué es un operador? Un operador es una estructura matemática que no tiene ningún significado por sí sola. ¿Ya? El operador que nosotros tenemos acá es el operador Nabla, que todos saben que corresponde a la derivada de algo con respecto a x, la derivada de algo con respecto a y, la derivada de algo con respecto a z. Si yo escribo f así, él no tiene a nadie delante, por lo tanto no le afecta a nadie. Entonces, esto está mal escrito. Para yo poder decir la gradiente de f, yo lo escribo así. Ahí sí, la gradiente de f. Sin embargo, esta f también puede ser una función vectorial. Entonces, cuando esa f es una función vectorial, esto deja de ser una gradiente y se llama divergencia. La divergencia es el producto punto entre el nabla, que es el operador que tenemos acá, y la función que es vectorial. Entonces, esto que está acá es el nabla y esto que está acá es la función. Inicialmente de 3 variables. Y esto que está acá es un producto punto. Una cosa es escribir así y otra cosa es escribir así. ¿Ya? Son dos cosas distintas. Entonces, en este caso, lo que tengo que hacer es el producto punto. O sea, el primero con el primero, más el segundo con el segundo, más el tercero con el tercero. Y ahí entonces tenemos la divergencia. Quiero que se fijen en algo. F es un campo vectorial. Sin embargo, el resultado de la divergencia son puros números. ¿Eso qué significa? Que la divergencia transforma un campo un campo vectorial a un campo escalar. Eso es lo que hace la divergencia directamente. Veamos un ejemplo. Esta es la función vectorial y lo que yo quiero es su divergencia. Entonces, ¿cómo se determinaba la divergencia? Bueno, se escribe el vector nabla, que es todo esto, ¿ya? Escriben el f, que es esto que está acá, y ahora, ¿qué se hacía? El primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero. Entonces, el primero con el primero sería la derivada de x y z con respecto a x, más la segunda derivada de y con respecto a y, más y la tercera derivada de y z cubo con respecto a z. Entonces, la derivada acá con respecto a x, claramente se va el x, me queda y por z. Acá la derivada con respecto a y sería x cuadrado, 2xy por z, que es el que está escrito acá, y aquí tendría que derivar el z, que sería 3yz al cuadrado. Y así es como se determina la divergencia. ¿Se entendió? Sí, más o menos. ¿Qué no entendiste? Me perdí con lo último.
El producto punto. ¿Cómo se hace el producto punto? El primero con el primero, más el segundo con el segundo, más el tercero con el tercero. Ah, solo eso. Ah, ok. Sí, po. Eso lo es. Y luego se hace una suma. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Ninguna duda? No, ninguno. Existe una combinación de la gradiente con la... ¿Cómo se llama? Ah, con la divergencia, que se llama el laplaciano. El laplaciano, que se escribe así, ¿ya? No es más que la divergencia del gradiente. Recuerden que el gradiente transforma una función escalar a una función vectorial. Eso hace el gradiente. Entonces, él va... ¿Cómo se llama? Entonces, ahora el gradiente, ¿cierto? O sea, perdón, la divergencia se aplica sobre el gradiente, el cual está igual a 2 a esto que está acá, ¿ya? Fíjense que este nabla es este vector, este operador, y esto ya lo conocemos, pues esto es la gradiente de f. Y la gradiente de f era esto que está acá. Y como esto es un producto punto, entonces el primero actúa con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero. Y como son puras derivadas parciales de un orden, entonces al juntarse quedan puras derivadas parciales de segundo orden. Por ejemplo, acá tengo una función escalar, no vectorial. Esa es la diferencia con la divergencia. Pues la divergencia se aplica sobre un campo vectorial. En cambio, el laplaciano se aplica sobre un campo escalar. Entonces, en este caso, según la fórmula, lo que necesito para calcular el laplaciano es la segunda derivada con respecto a x, la segunda derivada con respecto a y, la segunda derivada con respecto a z. Entonces, si yo derivo esta función con respecto a x dos veces, da esto. Si yo derivo esta función con respecto a y dos veces, me da esto. Y si derivo la función con respecto a z dos veces, me da esto que está. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Sí, profe. Ya, bacano. Y otro operador que también nace mucho de acá se llama el rotacional o el rotor. ¿Ya? El rotor es el producto cruz entre el operador nabla y una función vectorial. O sea, la divergencia y el rotor son sobre funciones vectoriales. ¿Ya? ¿Cómo se hace un producto cruz cualquiera? O sea, se escribe la gradiente, o sea, perdón, el nabla, digamos, el operador nabla. Cruz, se escribe la función vectorial. Y ahora recordemos que para hacer el producto cruz, uno lo que hace es, arriba coloca los vectores unitarios, al medio coloca las componentes del primer vector, o sea, las derivadas parciales en orden, y la última fila tiene que ser las componentes de la función fuerza. Entonces ahora recordemos cómo se hacía esto. Se tomaba el i, se eliminaba esta columna con esta fila, ¿cierto? Y ahora uno calculaba de F3 a de i menos de F2 a de z, y unitario. Después venía un menos, ¿cierto? Tomaba el j, entonces se elimina el con él, entonces tendría de F3 a de x menos de F1 a de z. Sin embargo, puedo dar vuelta a esto, ¿cierto? Y de tal manera que cambie el signo, por eso está positivo. Y lo último hacemos con el Z. Tomamos el K, eliminamos esta columna con esta fila, hacemos la pauta, o sea, hacemos el producto cruz y obtenemos este resultado que está aquí. Veamos un ejemplito. Tenemos esta función vectorial y nos piden calcular su rotacional o su rotor. ¿Ya? Ojo que el rotor o rotacional de f se puede escribir así, como se puede escribir así. Cualquiera de los dos está bien escrito. Entonces, ¿qué dice el rotacional? Esto es el gradiente. La primera fila colocamos el IJK. La segunda fila colocamos las derivadas parciales en orden, en X y en Z. Y luego colocamos en el mismo orden las componentes de esta función vectorial.
Entonces recordemos que para calcular, tomo el i, elimino esta columna con esta fila, entonces ahora derivo iz cubo con respecto a y, que ahí está, menos derivo x cuadrado y cuadrado con respecto a z, después viene menos j, hacemos el mismo show, ¿cierto? Borramos el con él, cruzado, y ahora derivamos nomás. La derivada de esto con respecto a y es z cubo, y la derivada de esto con respecto a z es 0. Así que la resta me queda z cubo y. Acá la derivada de esto con respecto a x es 0, y la derivada de esto con respecto a z es x y. Este menos con este menos queda más, entonces me queda x y j. Y luego acá, si derivo esto con respecto a x, son 2x cuadrado. Si derivo esto con respecto a y, me queda xz. Y es lo que me queda. Y ahí, entonces, tenemos, ¿cierto?, el resultado del rotación. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Duda, consulta, inquietud, sugerencia, comentario, queja, reclamo? ¿No? Bien. Entonces ahora ustedes calculen la divergencia, el rotacional y determinen si un campo vectorial definido como este es un campo conservativo. Ojo que aquí dan otra definición. O sea, un campo conservativo es cuando cumple o es exacta, o la otra forma de saber si es conservativo es que su rotacional de 0. Entonces, ¿qué les voy a recordar? Les voy a recordar que el gradiente, o sea, perdón, el nabla es la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y, la derivada con respecto a z. Que también puede estar escrito así: y de a de x más j de a de y más k de a de z. Y que la divergencia es simplemente el producto punto entre estos dos, y que el rotor es el producto cruz. ¿Sí? Son exactamente las 4:55. Tienen hasta las 5:05 para hacer los 3 ejercicios y los revisamos. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Alguna duda? Para mí no, profesor. Ya. Bien. A trabajar entonces. Desde ahora, ya. ¿Y alcanzaron a terminarlos? O por lo Sí, menos yo les terminé. avanzar lo que se pudiera. Espérenme, voy a agregar algunos de estos. Bien. Bien. Entonces, el primer ejercicio decía que había que hallar, o sea, nos daban un campo vectorial y nos pedían determinar su divergencia. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Tenemos que recordar que la divergencia, ¿cierto? La divergencia de una función f se define como el producto punto entre el vector nabla y la función. Esto específicamente se transformaba en la derivada de la componente en x de esta función con respecto a x, más la derivada de la función en la componente en y, digamos, con respecto a y, más la derivada de la componente en z con respecto a z. Y en este caso, esto vendría siendo la componente en x, esto vendría siendo la componente en y, y esto vendría siendo la componente en z. Entonces, si yo derivo la primera parte con respecto a x, evidentemente me va a quedar e elevado a x seno de y. Si derivo la función en y, o sea, la componente en y con respecto a y, me va a quedar menos e elevado a x seno de y, más. Y si derivo la componente en z con respecto a z, como es z, su derivada es 1. Entonces aquí se va el con él, y por lo tanto la divergencia de este campo vectorial es 1. ¿Se entendió?
Sí, profe. ¿Sí? Bien. Luego tenemos que nos piden hallar el campo, o sea, tenemos el campo vectorial que tenemos acá y nos piden el rotacional. Recordemos que el rotacional de un campo vectorial es el producto cruz entre el nabla y el campo vectorial. Eso significa que esto se traduce en una determinante donde colocamos I, J, K, ¿cierto? Y aquí colocamos las componentes. Aquí van las derivadas, la derivada parcial con respecto a X, la derivada parcial con respecto a Y, la derivada parcial con respecto a Z, y aquí en orden sería 0, coseno de XZ y menos seno de XY. Entonces ahora trabajamos. Primero el I, ¿cierto? Eliminamos esta columna con esta fila. Entonces cruzado me va a quedar la derivada de menos seno de XY con respecto a Y, ¿cierto? La derivada del seno es coseno de XY. Y como estamos derivando con respecto a Y, me va a quedar un X. Menos, ahora tengo que derivar el coseno de XZ con respecto a Z. La derivada del coseno es menos seno, ¿cierto? De XZ. Y si derivo con respecto a Z adentro, me va a quedar X. Luego viene un menos J, ¿cierto? Entonces ahora eliminamos esta columna con esta fila. Si derivamos cruzado, fíjense que la derivada cruzada de aquí hacia allá es 0, porque acá tenemos un 0. Así que derivamos solamente el menos seno de XY con respecto a X. Entonces la derivada del seno sabemos que es coseno de XY, y la derivada de XY con respecto a X me quedaría Y. Más K, y ahora hacemos lo mismo, el con él, ¿cierto? Esta derivada cruzada me va a dar 0, puesto que esta componente es 0. Así que derivo solamente el coseno. Sabemos que la derivada del coseno es menos seno de XZ. Y como lo estamos derivando con respecto a X, me quedaría Z. En conclusión, esto me quedaría así. Puedo factorizar por X. Aquí me va a quedar seno de XZ menos coseno de XY, y unitario. Aquí me queda menos por menos más. Tengo Y, coseno de XY, J. Y aquí me va a quedar menos Z, coseno de XZ, según K. Y ahí tenemos entonces el ejercicio que nos estaban indicando. ¿Se entendió? Profe, Digan. ¿podría devolverse al otro ejercicio? Quiero ver el resultado. No lo alcanzo a ver. Ah, vale. ¿Sí? Ya. ¿Alguna duda con respecto al ejercicio 2? ¿No? Bien, vamos entonces al ejercicio número 3, que nos decían determinar si el campo vectorial definido por es un campo conservativo. Utilizando el rotacional, cuando un campo vectorial es conservativo, no solamente es cuando es exacto, sino que también se cumple que su rotacional tiene que dar el vector 0. O sea, todas las componentes 0. Entonces, para ello, vamos a utilizar otra vez el concepto de rotacional de f, que es el producto cruz entre el nabla y la función vectorial. Aquí colocamos el I, J, K, ¿cierto? Aquí van las derivadas parciales con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z. Y aquí van las componentes, 2xy, x cuadrado más 2yz y el y cuadrado. Entonces ahora tenemos la primera componente, ¿cierto? Se elimina esta columna con esta fila y derivamos cruzado. La derivada del con él, la derivada de y cuadrado con respecto a y son 2y, menos la derivada de el con él. La derivada de x cuadrado con respecto a z es 0 y la derivada de 2x de 2yz con respecto a z me da 2y. Ahora venía un menos j, ¿cierto? Eliminaba esta columna con esta fila. Y otra vez, la derivada de y cuadrado con respecto a x, que me va a dar 0, menos. Y ahora la derivada de z con respecto a, o sea, la derivada de 2xy con respecto a z, que también me va a dar 0. Ahora venía un k y lo mismo, ¿cierto? Elimino esa columna con esa fila. Derivo ahora, la derivada de él con respecto a x es simplemente 2x, menos la derivada de
2x con respecto a y, que también me va a dar 2x. Entonces, si se pueden dar cuenta, aquí me va a dar 0y, aquí me queda más 0j, y aquí me queda más 0k. Y como esto es 0, por lo tanto puedo decir que f es conservativo. ¿Se entendió? Sí, profesor. Bien. O sea que, insisto, hay dos formas de ver si un campo es conservativo. Analizando si es como una edad exacta o calculando su rotacional. ¿Ya? Perfecto. Bueno, vamos a lo último. El teorema de Green. ¿Qué es lo que es el teorema de Green? El teorema de Green se conoce como el teorema de la divergencia de flujo o de forma normal. Entonces, para eso vamos a considerar C una curva suave por partes. Por ejemplo, no sé, pues tengo esta parábola y tengo esta recta. Ahí tengo una curva suave por partes, porque una porción es una parábola y la otra porción es una recta. Por ejemplo. Cerrada simple, o sea que es absolutamente cerrada la curva que se genera acá. Y encierra una región R en el plano. Si se dan cuenta, aquí se genera una región. Entonces, vamos a pensar en un campo vectorial como este, ¿ya? M y N tiene primeras derivadas parciales, tiene que ser así para que funcione el teorema de Green. Entonces, uno puede determinar el flujo de F. Recordemos que el flujo se definía como esta integral curvilínea, donde esto que está acá adentro podía ser esto. Entonces, según el teorema de Green, lo que uno puede hacer es transformar esta integral de línea en una integral doble. ¿Ya? Esa es la gracia del teorema de Green. Fíjense que para ello, al m se le deriva en x y al n se le deriva en y. Cuidado, acá está escrito de otra forma, porque acá dice m de y. Generalmente el m está acompañado del de x y el n del de y. Pero en este caso no. ¿Ya? Por lo tanto, pero siguiendo la misma estructura, lo que acompaña al de y lo tenemos que derivar con respecto a x, y lo que acompaña al de x lo tenemos que derivar con respecto a y. Y al ser esto una recta, aquí se transforma en una suma. Y fíjense acá que tenemos el de x y el de y, porque en el fondo la integral curvilínea que está asociada a toda esta línea que se genera acá, la podemos calcular como la integral doble que se genera acá en esta región del plano. Veamos un ejemplo para que lo puedan visualizar. Ya. Ojo que esto también puede ser al revés. O sea, si yo tengo la integral curvilínea de m de y más n de x, entonces el teorema de Green va a ser al revés. O sea, va a ser la integral doble de m a de x, de n a de y, pero ahora aquí va a ser un menos. ¿Por qué lo digo? Porque hay textos que trabajan con esta definición y otros que trabajan con esto. Eso va a depender de ustedes. Si ustedes quieren que acá sea menos, entonces aquí le van a colocar más. Si ustedes quieren que acá sea más, aquí le van a colocar menos. ¿Sí? Entonces acá dice usar el teorema de Green para calcular esta integral. Si ustedes se dan cuenta en esta integral, acá tengo un más. ¿Eso qué significa? Que como tengo un más, aquí voy a tener que usar esto, que tengo un menos acá. Donde C es el camino que une del punto 0, 0 al punto 1, 1 sobre la gráfica y igual a x cubo. O sea, de aquí hacia allá es una cúbica. Y desde el 1, 1 al 0, 0 es una recta. Eso que está ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo utilizar el teorema de Green acá? Lo primero que todo tengo que identificar el m y el n. Insisto, el m y el n acá son genéricos. Lo importante es que siempre identifiquen quién es el que acompaña al de x y quién es el que acompaña al de y. Por ejemplo, acá, en el ejercicio resuelto, a él se le llamó m y a él se le llamó n. Pero que es lo de menos, ¿ya? Lo importante es siempre entender que el que va acá, el que está acompañando al de y, y el que está acá es el que está acompañando al de x. Independiente de que se llame m o n. Entonces, para acá, para este ejercicio, el m le llamamos y cubo, y si se dan cuenta, como acompaña el de x, lo voy a derivar con respecto a y, con respecto a su variable contraria. Entonces, si derivo de m a de y, eso me queda 3y cuadrado. En cambio, n, que es x cubo más 3xy cuadrado, como acompaña el de y, entonces lo voy a derivar con respecto a x.
sea, la derivada de x cubo son 3x cuadrados y la derivada de 3x y cuadrado son 3y cuadrado. Ahí está. Vamos a usar el teorema de Green entonces, por lo tanto, esta integral curvilínea se va a transformar en una integral doble en una cierta región R. ¿De quién? De n a dx menos de m a di. ¿Por qué era menos? Porque acá era un más. Entonces, ¿quién es dn a dx? Dn a dx es 3x cuadrado más 3y cuadrado. ¿Y quién es dm a di? Es el 3y cuadrado. Entonces aquí los 3y cuadrados se van y me queda simplemente el 3x cuadrado. ¿Cómo determinó los límites de integración? Como lo hacíamos en las integrales dobles, formando rectángulos. Por ejemplo, si yo formo este rectángulo así, me puedo dar cuenta que en el eje X me voy a mover del 0 al 1. Por eso acá está el dx. En cambio, en el eje Y vamos desde la cúbica hasta la recta. Por eso va desde x cubo hasta x. Si integro el 3x cuadrado primero con respecto a y, me va a quedar 3x cuadrado y. Al evaluarlo entre x y x cubo, me queda 3x cuadrado, factor de x menos x cubo. Multiplico término a término, el cual me da esto que está acá, y ahora integro de 0 a 1. Entonces la integral de 3x cubo son 3x elevado a 4 partido por 4, menos 3x elevado a 5, su integral es 3x elevado a 6 partido por 6. Simplifican y me queda x elevado a 6 partido en 2. Esto evaluado entre 0 y 1. Si evalúo en 0, se va a hacer todo 0, entonces evalúo en 1, el cual me queda 3 cuartos menos 1 medio, el cual me da como resultado 1 cuarto. O sea, fui capaz de transformar una integral curvilínea a una integral doble utilizando dicho teorema. Pero ¿cuáles son las condiciones? Es que tiene que ser una curva suave, o sea, una curva que tenga derivadas, ¿cierto? Específicamente. Y por lo demás, una curva cerrada. O sea, yo no podría utilizar el teorema de Green, por ejemplo, si les dijera ya, calcular la integral curvilínea sobre esta parábola. No podría, porque no es cerrada. Tiene que ser cerrada para yo poder utilizar dicho teorema. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna duda? Entonces, insisto, cuidado con el M y el N. Lo importante no es que se llame M o que se llame N. Lo importante es quién acompaña el de Y y quién acompaña el de X. Eso es lo importante. ¿Ya? Acá tenemos otro ejemplo. Dice, verifique las dos formas del teorema de Green para el campo vectorial y la región R acotada por el círculo unitario. Recordemos que el círculo unitario es x cuadrado más y cuadrado igual a 1, el cual se puede parametrizar como x igual a coseno de t y el y igual a seno de t. O sea que acá la curva paramétrica sería coseno de ti más seno de tj. ¿Por qué nos están pidiendo esto? Porque nos piden verificar en el fondo el teorema de Green. O sea, calcular la integral de línea y además utilizar el teorema y ver que da el mismo resultado. ¿Qué tenemos que recordar? ¿Quién es M y quién es N? Según este texto, para él el que acompaña el I unitario va a ser el M y el que acompaña el J unitario va a ser el N. ¿Ya? Entonces, si yo hago de M a dx, eso me da 1. Si yo hago el de N a de I, ¿no? A ver. Pero ¿cómo, cuándo, dónde, por qué, qué pasó? Ya, olvidémonos de eso un ratito. Vamos a pensar en esto primero. Entonces, para efectos de, el M es el x menos y, pero como x es coseno y el y es seno, entonces me quedo coseno de t menos seno de t. Vamos a determinar su diferencial, la diferencial de x. Recordemos que la diferencial de x es la diferencial del coseno de t, que es menos seno t de t. El n, para este cálculo, es el coseno de t, ¿ya? Y la diferencial de y, donde y es el seno de t, me va a quedar coseno t de t. Vamos a pensar en esto primero. Entonces vamos a calcular la integral curvilínea del flujo, que es, por definición, esto que está acá. M de y menos n de x. Entonces m es el coseno t menos seno t, que es el que está acá, por dt. O sea, por di, que es esto, coseno t de t. Menos n, que sería el n, que sería el coseno de t. Y el de
x, que sería el menos seno de t de t. Y como esto es una circunferencia unitaria, obviamente el t va de 0 a 2pi. Por eso acá la integral es de 0 a 2pi. Entonces acá fíjense que me va a quedar coseno por coseno, me queda coseno cuadrado de t, menos seno por coseno, seno t, coseno t. Y aquí me va a quedar menos por menos más, seno t, coseno t. Y como todo tiene dt, el dt va afuera. Entonces aquí se van estos dos y claramente me queda solamente el coseno cuadrado t de t. Esta integral vale pi. ¿Cómo lo podemos visualizar? Porque recuerden que yo puedo transformar este coseno cuadrado en 1 más coseno del ángulo doble partido por 2 de t. Pues acá la integral de 1 partido por 2 es un medio t, y aquí me queda más la integral del coseno, era seno de 2t partido en 2 y partido en 2 4, y esto evalúa entre 0 y 2pi. Si evalúo en 0, todo se va a hacer 0, se evalúa en 2pi, el seno se va a hacer 0, y aquí me va a quedar 1 medio 2pi, y ahí se van los 2, y me queda pi. Por eso da ese resultado. ¿Ya? ¿Cómo puedo utilizar ahora el teorema de Green para corroborar esto? Para el teorema de Green, ya. Fíjense que aquí lo que hicieron acá fue determinar las derivadas parciales de todo. Entonces la derivada parcial de m con respecto a x es 1, la derivada parcial de m con respecto a y es menos 1, la derivada parcial de n con respecto a x es 1 y la derivada parcial de n con respecto a y es 0. Entonces si voy a esta definición que está acá, ¿cierto? O sea, esto que está acá arriba se transformaba directamente en esto. ¿Por qué usaba el más? Porque si yo tenía menos, acá era más. Si aquí yo tengo más, acá es menos. Entonces, ¿quién es dm a dx? Dm a dx es 1 más. ¿Quién es dn a di? Dn a di es 0. Entonces me queda la integral doble del dx di. Pero como esto representa el área de algo unitario, que en este caso es el círculo, recordemos que el área de un círculo unitario es pi. ¿Por qué? Porque recordemos que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Pero como es unitario, el radio vale 1. Así que esto es pi necesariamente. Si no me creen, pueden hacer acá, por ejemplo, un cambio en coordenadas polares y van a llegar al resultado de todas maneras. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, fuimos capaces de comprobar que efectivamente, al calcular la integral de línea y al utilizar el teorema de Green, ambos valores fueron iguales. ¿Se entendió? Sí, de mi parte. Bien. ¿Qué pasaría ahora si acá fuera menos? O sea, en vez de menos fuera más. Si fuera más, pasaría lo mismo. Si fuera más, voy a reemplazar el m, que era esto, el de x, que era esto, el n, que es esto, y el de y, que sería esto. Se multiplica y al final vamos a llegar a que el resultado acá son 2pi. ¿Y qué va a pasar? Que se utiliza el teorema de Green, o sea, en vez de este menos coloco, o sea, en vez de este más, ahora acaba un menos, ¿cierto? Reemplazo el dn de x, que es 1, y el dm de y, que es menos 1, y aquí también me queda, vale 2pi. O sea como esté escrito el flujo, con un más o con un menos, el teorema de Green va a darme el resultado concordante a si es más o un menos. ¿Ya? Bien, y ahí tenemos dos ejercicios asociados al teorema de Green. Lo único que les puedo decir que, por ejemplo, acá, evidentemente, si acá dice de y, este va a ser el m, y si dice de x, este va a ser el n. ¿Cierto? Y como este es menos, entonces esto se va a transformar en la integral doble de una cierta región asociado a las condiciones, ¿cierto? Que va a ser de, ahí era de m, sí,
que va a ser dm a dx menos dn a di, dx, di o di a dx, cualquiera de los dos. Bien. Traten de hacer este primer ejercicio por lo menos para revisar. Son las 5:38, les voy a dar 5 minutos para que lo traten de hacer. El ejemplo 4 solamente. El ejercicio 5 lo vamos a dar de tarea y lo vamos a realizar el día lunes de la próxima semana como para terminar de recapitular esta materia. ¿Ya? Bien. Sí. Ahí, bravo. En este caso, el m, ¿cierto?, pasa a ser el xi y el n pasa a ser el i cuadrado. Entonces yo acá puedo derivar el m con respecto a x, el cual me va a dar i, y aquí puedo derivar el n con respecto a i, el cual me va a dar 2i. ¿Sí? Entonces, ahora dice en el cuadrado delimitado en el primer cuadrante por las rectas x igual a 1 e y igual a 1. O sea, este cuadrado que está acá. ¿Cierto? Como es un cuadrado súper sencillo, porque el x está entre 0 y 1, y el y también está entre 0 y 1. Entonces esta integral curvilínea va a quedar así. Va a quedar integral, la integral doble, de 0 a 1, de 0 a 1. Da lo mismo el orden de integración porque son constantes. De m a di, que es i, menos de n a di, que son 2i, de i de x. Entonces acá me va a quedar menos i, entonces el menos sale fuera. Me queda integral de 0 a 1, integro el i, que son i cuadrado partido por 2, evaluado entre 0 y 1 de x. Si evalúo en 0 se hace 0, entonces aquí me va a quedar un medio, ¿cierto? Me va a quedar la integral de dx, que es x, evaluado entre 0 y 1, y eso también me da menos un medio. Y ahí tenemos entonces el resultado que nos estaban pidiendo. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Perfecto. Bien, chiquillos, lo vamos a dejar hasta acá. ¿Ya? Como les dije, no se olviden que el viernes no tenemos clases. ¿Ya? Y el lunes tenemos ejercicios, ¿ya? Vamos a hacer ejercicios de todo en realidad, de integrales de línea y a lo mejor integrales triples, por lo menos unos 2 como para practicar para el control del viernes. Y el miércoles es feriado, así que no nos veríamos. Y esa clase del lunes es presencial, ¿ya? Como todo, no es obligatorio, pero la idea es que vaya la mayoría, ¿ya? Porque por planificación, digamos, es como la primera y la única semana donde vamos a hacer clases presenciales como tal. ¿Ya? Bien, chiquillos.